¿Diferencia usted las leyes espirituales de las leyes terrenales? En este segundo capítulo veremos cómo las leyes de los hombres son impermanentes y mutables mientras las leyes espirituales que rigen el universo son inmutables. Bienvenidas y bienvenidos a este su canal de espiritualidad y salud mental. Escuchémoslo. Capítulo 2. Leyes fundamentales que rigen el universo. Existen leyes que rigen y organizan todo lo que sucede. Son leyes tan evidentes como que la siembra de una semilla concreta dará lugar a un árbol determinado, y la de otro tipo de semilla hará surgir otro árbol diferente. Todo está regido por leyes, nada es casual. Las 7 leyes universales, de las cuales se derivan todos los demás procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo, que también llamamos evolución, pueden ordenarse de acuerdo con la función que cumplen, de la siguiente manera. 1. Ley del amor. 2. Ley de manifestación. 3. Ley de polaridad. 4. Ley de evolución. 5. Ley de correspondencia. 6. Ley de armonía. 7. Ley de la naturaleza. Las 3 leyes superiores son las leyes de la creación. La ley superior es la ley del amor, puesto que detrás de todo propósito y de todo suceso siempre está el principio de amor. La creación se produce del modo siguiente: primero la ley del amor contiene una información, por ejemplo, una idea en la mente, y después ésta se manifiesta a través de la ley de polaridad, por ejemplo, con un rotulador, que sería el principio masculino, y una pizarra, que sería el principio femenino. Todo lo que tiene forma es una creación. Hay 2 tipos de creaciones, las de Dios y las de los seres humanos. Estas últimas están también en el absoluto, porque nadie puede crear algo de la nada, sino que todo existe previamente como información. El hombre participa de la capacidad creadora de Dios. La creación se produce cuando el principio masculino actúa con el principio femenino, y esta interacción está regida por la ley de polaridad. Los 3 elementos, el masculino, el femenino y la información que los une, son imprescindibles para que ocurra la creación. El amor no puede expresarse sino a través de una mente pura o inocente, y nunca a través de una mente contaminada con conceptos de bien y mal, de culpables, castigos o venganzas. Por eso, lo primero que necesitamos hacer para que el amor se exprese a través de nosotros es limpiar nuestra mente de conceptos equivocados. Lo único eterno es lo perfecto, lo imperfecto es siempre temporal. En el universo nada sucede por casualidad, no hay buena ni mala suerte, sino que simplemente hay leyes que rigen todo cuanto existe y sucede. Si conocemos esas leyes y aprendemos a fluir con ellas, podemos transformar nuestra vida. El universo y todos sus procesos están dentro de la ley, su funcionamiento es perfecto y no sucede absolutamente nada que esté fuera de ella, puesto que allí nada es posible. Incluso aquello que nos parece absurdo o inaceptable está regido por leyes exactas y especializadas en el manejo del aparente caos y absurdo, ya que en el universo todo tiene un propósito y cumple una función específica. Los procesos del universo son permanentes, eternos, constantes e inmutables. Los seres en proceso de evolución que pasan a través de ellos son los que cambian, se transforman o mutan constantemente, y este proceso está regido por leyes específicas del universo. Sobre la ley no hay posibilidad de negociación, como ocurre con las normas, leyes y conceptos humanos. Las leyes tienen básicamente 2 funciones: las leyes superiores rigen la creación, las inferiores originan la comprensión de la creación. Además, la ley opera en 2 sentidos. Descendente. Es el sentido que rige la manifestación y el funcionamiento del universo. Se desciende hacia la materia y se produce la manifestación y la creación. Ascendente. Posteriormente se da el proceso de reconocimiento de la ley y la comprensión del universo, lo que nos permite el ascenso.
hacia los niveles superiores, trascendiendo las limitaciones de la materia y alcanzando la liberación de la inocencia y de todos los procesos asociados a la ignorancia, como el dolor, la enfermedad, la violencia, el sufrimiento y la muerte. Existen tres procesos o principios fundamentales en el universo: la creación y la administración de la creación, ambas regidas por las leyes superiores, y la pedagogía de la creación, regida por la ley de evolución. Las leyes superiores manejan un mayor nivel de información que las inferiores, siendo esta la razón del orden jerárquico. Inversamente, las leyes inferiores gestionan un mayor número de procesos y complejidad que las superiores, siendo esta la razón de lo denso y demorado del proceso de evolución en el triángulo inferior, que puede requerir para la experiencia dentro de la forma humana aproximadamente 39.000 años. Mientras que el proceso humano del cuarto al séptimo nivel de desarrollo de la conciencia puede durar unos 1000 años. Vamos a hacer un resumen de las leyes superiores con sus características principales y luego pasaremos a explicar una a una. Cuadro 2. Leyes superiores y sus características. Ley superior amor. Características inviolables. Tiene la información que origina la creación del universo. Permite la comprensión de la creación, principio de evolución. Necesita a las demás leyes para que se puedan cumplir los dos principios ante. Corresponde a la información que existe en el archivo absoluto e inmanifestado de la esencia del ser. Lo que llamamos el Padre. El amor como ley es la sabiduría absoluta. Ley superior de la manifestación. Características inviolables. Es la que permite que todo pueda manifestarse. La manifestación es el acto de lo inmanifestado, es la información que se muestra, que existe previamente aunque no se haya mostrado ante nuestros sentidos. El hecho de que no percibamos algo no significa que no exista, sino que aún no está manifestado. Ejemplo de la hélice del avión: cuando está parada vemos 4 aspas, manifestado, en movimiento, sin embargo, no logramos percibir las aspas, inmanifestado. Maneja los principios masculinos y femeninos. Corresponde al Padre Creador y es desde donde emanan los hijos. Ley superior de la polaridad. Características inviolables. En toda creación existe un principio masculino, emisor, y uno femenino, receptor. El oído es femenino y la voz masculina. Solamente a través de la ley de polaridad, la creación puede manifestarse. Es la ley que permite que se complete la creación. A continuación se describe cómo funciona cada una de las 7 leyes. 2.1. Ley del amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Cuando se comprende el amor ya nada más puede suceder, porque se alcanza la liberación de todos los procesos de evolución, y la materia ya no es necesaria para experimentar con las leyes, porque todas han sido comprendidas. Y también se han trascendido todas las experiencias dentro de los mundos físicos. Sin embargo, aunque haya llegado a su evolución completa, la conciencia seguirá en su dinamismo de modo misterioso. La creación del universo responde al propósito del Padre hacia sus hijos, que puedan codificar en su conciencia inocente la totalidad de la información del universo y de las leyes que lo rigen y, de esta manera, se fundan con él. Los creadores del universo lo hacen para que cumpla la función de ser el colegio de sus hijos, tomando la información total que existe en el absoluto. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor. Reconocemos la ley del amor en todo lo que es eternidad, perfección, pureza, paz, gozo, armonía y felicidad, independientemente de cualquier suceso que ocurra y que pueda chocar contra nuestras creencias, porque el amor no pertenece a los conceptos, creencias, sentimientos o emociones que experimentamos los seres humanos, sino solo a la comprensión mental y la conciencia permanente.
En la vida cotidiana podemos comenzar a vivir en amor cuando nos disponemos a respetar a todos los seres vivos en sus funciones, experiencias y comportamientos, renunciando a utilizar cualquier tipo de agresión, imposición, prohibición, castigo o inculpación y soltando definitivamente las ideas acerca de la maldad, la injusticia, el enfrentamiento, el poder y la dominación. 2.2 Ley de manifestación. La ley de la manifestación es la que permite que lo preexistente o inmanifestado se manifieste en todo lo creado, desde lo más sutil hasta lo más denso, y es el origen de todo pensamiento, idea, palabra y obra. Es imposible imaginar, pensar o crear algo que no exista previamente en lo inmanifestado, como parte de la información absoluta del universo preexistente. Cualquier proceso de lo que llamamos creación es solamente el resultado de la manifestación actuando sobre la polaridad y no realmente algo nuevo. Sin embargo, a los seres que manejan la información emanada del absoluto inmanifestado se les llama creadores. En el absoluto está la información que utilizan los creadores para la manifestación y creación de soles, planetas, plantas, animales, humanos y, en general, de todo cuanto existe y sucede en el universo. Por estar el absoluto en una dimensión atemporal, la dimensión 40, no puede hablarse de antes o después, sino del estado del eterno presente. En el absoluto inmanifestado, pasado y futuro se pueden observar simultáneamente, ya que los estados donde el tiempo puede medirse corresponden a las dimensiones inferiores, en las que se viven las experiencias de aprendizaje para la comprensión, es decir, en las 3 dimensiones físicas y en las 6 dimensiones mentales. Por tanto, solamente hasta la 9ª dimensión podemos hablar de tiempo y espacio y de antes y después, más allá de la 10ª el pasado y el futuro se observan simultáneamente. En el origen todo está inmanifestado en un punto neutro o punto cero, por eso también se llama a la ley de manifestación también ley de conciliación, o resultante de la unión de los extremos. La ley de manifestación se puede reconocer en los pensamientos que permiten la creación de novedades para el planeta Tierra. No hay que confundir lo no físico con lo no manifestado. Por ejemplo, el pensamiento no es físico, pero se manifiesta en la mente, que tampoco lo es. Los sueños tampoco se encuentran en una dimensión física, pero eso no significa que no sean reales, simplemente se manifiestan en otras dimensiones no físicas. 2.3 Ley de polaridad. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión. La ley de polaridad maneja la interacción de todos los principios masculinos y femeninos del universo, desde la creación divina hasta lo más profundo de la materia, pasando por todos los niveles espirituales, humanos, animales, vegetales, minerales, etc. del universo. Mediante la ley de polaridad se hace posible que todo se manifieste en lo que denominamos creación y se produzca el movimiento, el dinamismo y la evolución que se expresan en todo cuanto existe y sucede como resultado del principio de polaridad. La dimensión absoluta, dimensión 40, o absoluto inmanifestado es andrógino, es decir, contiene simultáneamente los principios masculinos y femeninos. El principio masculino es emisor y creador, mientras que el principio femenino es receptor y contenedor, razón por la cual en general se habla en masculino acerca de Dios, de los maestros y de los ángeles. Esto es así porque para transmitir cualquier tipo de información, ya sea para crear, enseñar o guiar, se requiere utilizar la característica emisora, que es masculina. Sin embargo, los emisores no pueden hacer ninguna manifestación sin el receptor, porque recibir información, aprender y mantener las creaciones y sus procesos de funcionamiento requieren de las características del principio femenino. Esta ley funciona básicamente por atracción de los complementarios, que es la base constitutiva de toda la materia. Los átomos existen gracias a que el protón y el electrón se atraen. Se crean las moléculas por la atracción de un átomo con otro que le proporcione los electrones de magnetismo complementario.
lo masculino y lo femenino se atraen para originar nueva vida, lo suave se complementa con lo áspero, lo blando con lo duro, lo luminoso con lo oscuro, lo difícil con lo fácil, lo largo con lo corto, lo alto con lo bajo, la acción con el resultado, etc. De esta forma se expresa la polaridad para dar origen a la diversidad y a las interacciones, que generan las experiencias necesarias para lograr en el ser humano la comprensión del universo y de las leyes perfectas que lo rigen. Polaridad no es lo mismo que equilibrio, que implica armonía, sino que es interacción, algo totalmente diferente. Una vez algo ha sido creado puede equilibrarse o desequilibrarse, y esto tiene que ver con la ley de armonía, pero la polaridad no está relacionada con el equilibrio, sino con la atracción de los opuestos complementarios. Como lo masculino y lo femenino, porque sin los dos no hay posibilidad de creación alguna. Por último, toda la materia del universo es femenina porque es la que recibe la información. 2.4. Ley de evolución. Necesitamos autotransformarnos para evolucionar. La ley de evolución es la que permite trascender hacia niveles de mayor satisfacción a través del desarrollo de la conciencia. Para ello es necesario aprovechar los aparentes problemas que presenta la vida, que en realidad son solamente las oportunidades necesarias para lograr la comprensión de las leyes y encontrar las verdades parciales que conducen al encuentro de las verdades universales. La ley de evolución funciona por el enfrentamiento de opuestos, produciendo la confrontación de todos nuestros conceptos, creencias, culturas, costumbres, sentimientos y emociones. Permite que el desequilibrio y el aparente absurdo estén dentro de la ley, y que se manifieste lo que no es correspondiente en un lugar. Crea las circunstancias opuestas a las leyes inferiores, apareciendo como una antiley frente a las leyes a las cuales se opone, naturaleza, armonía y correspondencia. Por esa razón también se denomina ley del flujo inverso, porque solo se puede descubrir la existencia de la ley yendo en contra de ella, de la misma manera que solo yendo en contra de la corriente del río podemos reconocerla. En definitiva, solo podemos medir una fuerza oponiéndole resistencia. Desde el punto de vista individual reconocemos esta ley obrando a través del dolor, el sufrimiento, la angustia y las enfermedades físicas y mentales, mientras que socialmente se reconoce en las enfermedades sociales, pobreza, inseguridad, abuso de autoridad, agresión sexual, robos y, en general, en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Actuamos dentro de la ley de evolución cuando estamos realizando o permitiendo un aprendizaje, porque esta ley requiere de todos los procesos que propician el aprendizaje, por difíciles que nos parezcan. Y no permite que nadie impida o limite las experiencias necesarias para producir la verificación y la comprensión de las leyes que rigen el orden perfecto del universo. El propósito de la ley de evolución es que verifiquemos qué es lo que no funciona, qué es lo falso, y transformar las creencias en verdades de sabiduría. Gracias a ella cada uno de nosotros puede pasar del estado de ignorancia al de sabiduría, en el que somos invulnerables a cualquier influencia externa porque podemos tomar las decisiones desde nuestro propio interior al saber exactamente lo que sí funciona. Dentro del proceso evolutivo que permite el paso de la ignorancia a la sabiduría podemos encontrar tres tipos de personajes que actúan dentro de los parámetros de la ley, de acuerdo a su comprensión de la misma. A estas personas las podemos llamar el malo, el bueno y el justo, aunque en realidad no existen personas buenas ni malas, sino solo ciertos niveles de ignorancia acumulados en nuestra mente y personalidad. A diferencia del malo, el bueno ha llegado a desarrollar el sentimiento profundo, pero ambos son ignorantes de la ley. La función de cada uno de estos tres personajes es muy importante dentro del proceso de evolución del ser humano. 1. El malo es un individuo que en su proceso de evolución aún no ha desarrollado el sentimiento de bondad, por lo que no se preocupa de los problemas de los demás ni intenta sacarlos de sus experiencias de aprendizaje. Es totalmente ignorante de la ley. El efecto del malo sobre el bueno es contrastarlo para que reconozca la existencia de la ley,
puesto que los sentimientos del bueno lo llevan con frecuencia a violar la ley de correspondencia, por lo que su vida se llena de innumerables dificultades. El malo no interfiere la ley de correspondencia, pero se sale de la ley de armonía. 2. El bueno es un individuo que ya ha desarrollado la sensibilidad por el prójimo porque lleva un mayor recorrido dentro de su desarrollo de conciencia. Sin embargo, también es totalmente ignorante de la ley, por lo que sin saberlo intenta impedir las experiencias de aprendizaje de las demás personas. El efecto del bueno sobre el malo es mostrarle opciones más armónicas para vivir y facilitarle el desarrollo de los sentimientos, puesto que el malo, por lo general, tiene pésimas relaciones humanas. Evolutivamente tiene algo más de desarrollo el sensible que el insensible, ha dado un paso más. La diferencia evolutiva entre el malo y el bueno muchas veces será algo mayor que un paso más. Será el paso porque las consecuencias son exponenciales. En cualquier caso, no se puede ir hacia atrás en la evolución, por lo que si alguien ya ha desarrollado sentimientos no podrá volver a ser insensible, sino que seguirá avanzando. Una vez que se han experimentado los sentimientos como una herramienta de autoconocimiento y desarrollo espiritual y se conoce la existencia de las leyes del universo, es posible reconocer que el sentimiento no sirve, sino que hay que dirigirse hacia una desensibilización para actuar como el justo. 3. El justo es un individuo que dejó de ser ignorante porque comprendió los principios de las leyes de naturaleza, armonía, correspondencia y evolución. Por ello, respeta las experiencias de todas las personas y siempre está dispuesto a servir y a dar la enseñanza en el momento oportuno, sin interferir en su aprendizaje. El justo no encuentra culpables. La función del justo es dar ejemplo y enseñar, por eso no se involucra en las actividades del bueno, ni del malo y, por lo general, tiene éxito en todo lo que hace, maneja los recursos con sabiduría, tiene paz. No interfiere en los destinos de los demás y logra muy buenas relaciones humanas. El justo siempre enseña a pescar, no entrega el pescado. No podemos dar el paso directamente desde el nivel de insensibles a desensibilizados, sino que es necesario pasar primero por la etapa intermedia caracterizada por los buenos sentimientos. Al igual que no se puede pasar directamente de la inocencia a la sabiduría, sino que la ignorancia es un paso previo que no se puede saltar. Para alcanzar la comprensión de la ley hay que aprovechar el destino como una oportunidad de aprendizaje y para ello podemos apoyarnos en la misión. El destino se reconoce como todo aquello que nos cuesta trabajo hacer y presenta diferentes niveles de dificultad. Por su parte, la misión se manifiesta como todo aquello que nos gusta realizar, lo que mejor y más fácilmente hacemos y con lo que más nos identificamos. En la vida es más importante cumplir el destino que realizar la misión, porque el primero nos permite aprender lo que no sabemos y comprender la ley para evolucionar en el desarrollo de nuestra conciencia. La misión nos permite enseñar a otros lo que nosotros ya sabemos, así como mantener alta nuestra energía interna y aunque no aporta nada nuevo a nuestra conciencia de modo directo, sí aporta a la conciencia de otros. Esto permite que el crecimiento espiritual de otros afecte positivamente a nuestro crecimiento. La ley de evolución es la base que toman en cuenta los pedagogos del universo, o maestros de la ley, para establecer los parámetros de las experiencias de destino que corresponden a cada persona. Así pues, no existe la casualidad ni la suerte en las circunstancias que rodean la vida de cada ser humano. El lugar donde se nace, la raza a la cual se pertenece, la estructura genética específica que determina el temperamento y las potencialidades físicas y mentales del individuo, el signo zodiacal que influye sobre la persona, la cultura y las creencias que se adquieren, así como las funciones que le corresponde desarrollar a cada quien y, en general, todas las situaciones que pueden afectar a la vida de las personas son sabiamente determinadas por los maestros de ley. Así pues, resultan perfectas para el aprendizaje específico de la etapa evolutiva en la que se encuentra la persona y para satisfacer las necesidades de la conciencia hasta completar su total desarrollo.
Conociendo los principios de la ley de evolución se pueden comprender con mayor facilidad los procesos y sucesos que ocurren diariamente en el planeta y la razón de ser de las diferencias sociales, físicas, económicas, religiosas y políticas que afectan a los seres humanos. Por lo tanto, ya no se puede hablar de injusticia, sino de correspondencia de experiencias, destinos particulares y necesidades diferentes de cada persona. 2.5. Ley de correspondencia. Esta es la ley que rige el orden universal. Determina la distribución de tiempo, espacio, lugar, acción y función para todos los seres vivos y los límites que corresponden al campo de acción de las diferentes especies. Una vez determinado el tipo de experiencia requerido, y las características y lugares apropiados para el desarrollo de una función o un aprendizaje específico, la ley de correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda en cada lugar solamente lo que es correspondiente con él y con las personas que lo habitan. Por esta razón en cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder, de forma que a nadie le ocurra nada que no le corresponda. Esta ley se reconoce en todo aquello que puede hacerse y es inútil ir en contra de ella. Se verifica en lo que, por más que queramos, nos esforcemos y luchemos por ello, no podemos realizar. La mejor actitud en este caso es la renuncia. Una vez que verificamos la presencia de una ley, al renunciar a ir en contra de ella nos colocaremos nuevamente dentro del orden del universo. Si, por el contrario, insistimos en algo que no es para nosotros, un trabajo, una relación, etc. Actuaremos contra de la ley de correspondencia, lo cual no solamente es inútil, sino que genera todos los bloqueos que se puedan imaginar. Si sabemos, las cosas se dan, si no sabemos, se bloquean. Si encontramos bloqueos, renunciemos definitivamente a pensar en ninguna otra persona diferente a nosotros mismos, y así nos pondremos en orden con el universo. La ley de correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir las experiencias específicas de aprendizaje diseñadas por los maestros de ley del universo, de acuerdo con su necesidad de evolución, así como las funciones que le corresponde desempeñar en el lugar escogido. Igualmente, determina cuál es la misión de amor y servicio que corresponde a la persona y a quienes se prestará el servicio correspondiente. Desde mucho antes de nacer una persona, ya ha quedado determinado su sexo, raza, padres, nacionalidad, función, y todas las experiencias necesarias asociadas al destino y misión que correspondan exactamente con el nivel de conciencia que viene a tomar ese cuerpo para continuar su proceso de evolución. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos ubicados en el lugar perfecto para adquirir el aprendizaje exacto que nos trajo al mundo físico. Además, realizamos siempre un doble propósito de acuerdo con la ley de correspondencia, aprender y enseñar. Cuando ya no podemos aprender nada más del lugar y las circunstancias que nos rodean, y ya no somos útiles para las experiencias de aprendizaje de las personas con quienes compartimos la vida, estamos listos para acceder a otro lugar y a otras circunstancias que igualmente serán correspondientes y perfectas, para continuar el desarrollo de nuestra conciencia. De un mismo modo, en el lugar anterior seguirá sucediendo exactamente lo que tiene que suceder, porque es la correspondencia perfecta con las personas que allí se ubican. El proceso mediante el cual llegamos a cambiar totalmente nuestras experiencias de vida por otras diferentes, cada vez más avanzadas y más satisfactorias, lo podemos comparar con la situación de un estudiante que, habiendo aprobado todas las materias del bachillerato, es admitido en la universidad para continuar su aprendizaje en un nivel superior, sin que por ello el bachillerato deje de ser necesario y correspondiente con los estudiantes que lo cursan. En este caso a nadie se le ocurriría hablar de injusticia. Vamos a poner otro ejemplo para comprender mejor la ley de correspondencia. Un padre con 2 hijos adultos les preguntó qué negocio querían poner. A uno de sus hijos, al que llamaremos A, le gustaba mucho el deporte y quería abrir un gimnasio. El otro hijo,
al que llamaremos B, no sabía lo que quería y, por imitar a su hermano, también pidió a su padre que le abriera un gimnasio. El padre les montó 2 gimnasios en lugares diferentes de la ciudad, pero prosperó, mientras que B acabó en la ruina y quejándose de que su gimnasio estaba en peor lugar que el de su hermano. Se cambiaron de sitio y A se fue a dirigir el gimnasio que tenía B y viceversa. Al poco tiempo B volvió a fracasar y A tuvo mucho éxito. ¿Qué pasaba? Pues que A vino al mundo a poner un gimnasio, mientras que B no. No era su función, no es bueno ni malo, simplemente no era para él. Terminó de empleado del otro hermano, obedeciendo las órdenes que él le daba y ganándose un sueldo. No era para él ese oficio. Así funciona la ley de correspondencia, no ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Lo único que necesitamos preguntarnos ante cualquier circunstancia es: ¿qué necesito aprender de esto? Porque cualquier situación que vivimos es correspondiente y exacta para cada uno. Reconocer esto nos permite entender que cada persona vive una experiencia diferente pero necesaria y correspondiente con él mismo. Nuestros problemas son el resultado de nuestros errores, pero estos no nos hacen culpables, sino solo correspondientes con el resultado. No se trata de un castigo, sino de un resultado. Cuando aprendemos a ver el valor que tiene cada experiencia y a disfrutar lo que normalmente llamamos dificultades, nada será un problema, sino una herramienta de trabajo, una oportunidad de aprendizaje. Las situaciones difíciles no son injustas, son correspondientes. No hay ninguna circunstancia injusta, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que sucede ahora y lo que sucederá es la generación de nuestra propia correspondencia, por lo que no tenemos por qué culpar a nada ni a nadie por ello. 2.6. Ley de armonía. Todo lo que se mantiene, tiende al equilibrio. Esta es la ley de sincronización, que permite el funcionamiento perfecto y coordinado de todo cuanto existe y sucede. Es estática cuando proporciona organización y permite que las cosas estén perfectamente distribuidas en el lugar que les corresponde, y es dinámica cuando aporta la secuencia y la sincronía para el movimiento, el funcionamiento o la realización de algo. La ley de la armonía se manifiesta en todo lo que se mantiene y convive. Podemos reconocerla en todo lo que interacciona en el reino natural para el mantenimiento de la vida, en el día y la noche, en las estaciones, en la interacción de las especies, en los diseños de defensa y no agresión, en el principio de la no reacción, en la socialización, en la tolerancia y, en general, en todos los sucesos en los que intermedia una fuerza o energía en búsqueda del equilibrio y del mantenimiento de todo el sistema. Esta ley regula los tiempos de acción y recuperación, como por ejemplo la medida de los ciclos y ritmos naturales, o la asignación espacial para que un individuo no invada a otro, y también regula las relaciones humanas, en los acuerdos que establecemos. Del mismo modo, se manifiesta en la proporción y distribución armónica de los componentes de todo cuanto provoca una sensación de agrado y de belleza. La ley de armonía está presente siempre en todo aquello que gusta, atrae y produce una gran satisfacción. Reconocemos que nos salimos de la ley de armonía cuando experimentamos insatisfacción, sufrimiento, angustia, estrés, limitación de recursos, desadaptación al medio, dificultad para relacionarnos o conflictos sentimentales y emocionales. El trauma psicológico será con frecuencia consecuencia de salirse de la ley de armonía en los procesos pedagógicos con los niños. Sin embargo, es precisamente al ir en contra de la armonía como aprendemos a reconocer la existencia de esta ley. Estamos dentro de la ley de armonía cuando experimentamos altos niveles de satisfacción personal, excelentes relaciones humanas sustentadas en respeto, aceptación, cordialidad y amabilidad, que producen profundas sensaciones de agrado. También cuando actuamos dentro de espacios funcionales y estéticos, y cuando nos disponemos a disfrutar, aprendiendo de las diferentes situaciones que la vida nos presenta,
Y decidimos voluntariamente eliminar de nuestra mente las limitaciones aprendidas o autoimpuestas y superar los traumas psicológicos y el miedo que estos nos provocan. Al decidir fluir con la ley de armonía podemos entrar en una nueva experiencia de vida en la que nuestras relaciones no tengan conflictos. La técnica fundamental de la armonía es el respeto, que se expresa aceptando y complementando nuestra experiencia con la de los demás. La armonía tiene que ver directamente con ser flexible, con aprender a ceder, con buscar acuerdos y con saber conciliar, porque es todo un proceso de equilibrio, de armonización. Es un ejercicio mental profundo. A veces confundimos estar en armonía con estar en amor, pero son leyes diferentes. En el centro de la balanza hay un punto que no se mueve, independientemente de lo que pase con la ley de la armonía, es el amor. La armonía regula el equilibrio entre los extremos de la balanza, pero el amor no se ve afectado por ello. Podemos estar en equilibrio sin poseer nada de amor y estar en amor sin que exista ningún equilibrio. 2.7. Ley de la naturaleza. Todo lo que nace, muere. La ley de la naturaleza es una ley horizontal que se manifiesta dentro de ciertos límites de vibración, es decir, que su acción se da solamente en el plano denso de la materia y no tiene la posibilidad de actuar verticalmente sobre ninguna de las otras leyes que rigen lo sutil y las siguen en jerarquía. Todas las leyes actúan sobre la ley de la naturaleza simultáneamente, lo superior actúa sobre lo inferior y nunca al revés. Esta ley establece la estructura fundamental de la materia para los procesos de manifestación, proporcionando y manteniendo los cuerpos de todas las especies de seres vivos, por lo que también se la llama Madre Naturaleza. Rige las manifestaciones más densas, es decir, todo lo que llamamos mundos físicos, y determina las características y el funcionamiento de todos los cuerpos dentro de los cuales se desarrolla la conciencia. La ley de la naturaleza se manifiesta a través de los 4 grandes reinos de la creación, mineral, vegetal, animal y humano, y se reconoce en su estado natural, en la armonía de su manifestación y en el equilibrio que mantienen todas las especies dentro de la inmensa diversidad de la creación. También se puede observar en el estado de pureza y renovación constante de todas las especies de seres vivos y en la perfección de sus combinatorias genéticas, cuyo funcionamiento se basa en la reproducción y repetición de los procesos que mantienen los cuerpos en perfectas condiciones de salud y vitalidad. Esta ley no admite el deterioro o la degeneración de las especies, a las cuales destruye implacablemente cuando se debilitan por alguna razón. La naturaleza es perfecta y sus alteraciones son el resultado del incumplimiento de la ley de la naturaleza. Esto puede ocurrir por una acción externa permitida por una ley superior, que modifica el estado de armonía y perfección normal de la naturaleza, produciendo como consecuencia el debilitamiento de los sistemas inmunológicos. Las taras hereditarias, las malformaciones, los híbridos, la contaminación ambiental, las enfermedades y los procesos degenerativos. Sin embargo, todo ello sirve para reconocer la presencia de la ley de la naturaleza y para aprender a respetarla y a obedecerla. Una vez reconocemos cuáles son las leyes que rigen los procesos naturales, podemos encontrarnos en 4 estados. Inconsciencia de la ley, inocencia. Transgresión de la ley, ignorancia. Conciencia de la ley, sabiduría. Trascendencia consciente, maestría. Actuamos dentro de la ley de la naturaleza cuando seguimos el instinto, que es como la mente de la naturaleza. En el instinto están grabados todos los procesos necesarios para el mantenimiento de las especies en perfecto estado de salud. Esta ley actúa a través de la reproducción constante, la selección natural y la depredación que conforma las cadenas de alimentación. Su código es binario, ya que no admite puntos intermedios entre el nacimiento y la muerte, como la imperfección, la debilidad o la enfermedad. El instinto es el comportamiento natural en nosotros y está manejado por una parte del cerebro llamada cerebro reptil. Las funciones básicas del instinto son generar la vida,
apareamiento, mantenerla, alimentación y defenderla, sobrevivir. Los seres humanos, gracias al proceso de civilización, hemos perdido nuestra guía instintiva en el aspecto de mantener la salud, de forma que a veces ya no sabemos qué comer, cuándo, cuánto o cómo combinar los alimentos. Todo eso el instinto lo sabe por naturaleza, pero nosotros nos hemos ido desensibilizando, por lo que sería importante retomar esas capacidades. El instinto no es racional ni sentimental, sino automático. Es inconsciente. Está en los códigos genéticos, pero no ignorante ni egoísta. Es insensible en la medida en que no maneja sentimientos, sino que lo único que busca es la satisfacción física para el equilibrio de su salud, a lo cual no se le puede llamar egoísmo. El instinto también marca el territorio de su grupo, es territorial y protector con su camada, va orientando las ventajas evolutivas. El instinto no acapara, usa lo que necesita, y es perfecto siempre que se use para lo que sirve, y no para otra cosa. La idea es empezar a manejar el instinto observando lo que nuestro cuerpo nos dice. Para el manejo de los conflictos, sin embargo, y para avanzar en el desarrollo espiritual, no debemos seguir el instinto, ni agredir o huir. Es mejor recurrir a la razón o a la comprensión, y a medida que lo hagamos de forma habitual finalmente terminaremos por desconectar ese sistema automático de defensa o instinto de supervivencia, porque no será necesario. La ley de la naturaleza tiene mucha fuerza, pero maneja muy poca información con respecto a las otras leyes. Tiene la fuerza de un toro, pero necesitamos aprender a torearlo para lograr que nos obedezca y no tengamos que pelear con él. Cuadro 3. Las leyes y su definición. Ley del amor. Frases que las definen. El amor es el origen de todo cuanto sucede, y su comprensión libera de todo suceso. El Padre, para transmitir a sus hijos la información total que existe en el absoluto, crea el universo, que será el colegio de sus hijos. Todo lo que sucede en el universo lo hace por amor. Vivir en paz y en gozo es vivir en amor. Respetar las experiencias de los demás y estar dispuesto a servirles sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas. Ley de la manifestación. Frases que las definen. Nada se crea, nada desaparece, todo se manifiesta o se inmanifiesta. En el origen todo está inmanifestado en un punto neutro llamado absoluto, dimensión 40. La reconocemos en los pensamientos de los inventores y en todo lo que se puede crear o hacer. Ley de la polaridad. Frases que las definen. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión. Se halla grabada dentro de nosotros en la memoria genética, identificación de sexo, en la del instinto, comportamiento sexual, en la del destino, la necesidad de aprender, y en la memoria, conciencia como la necesidad de enseñar. Ley de la evolución. Frases que las definen. Nadie puede evolucionar sin transformarse. Evolucionar consiste en aprovechar las dificultades y aprender de ellas. Evolución, el malo, insensible, el bueno, sensible, y el justo, desensibilizado. Equivalente al proceso interno de pasar de la inocencia a la ignorancia y a la sabiduría. Funciona por el enfrentamiento de opuestos. Ley de la correspondencia. Frases que las definen. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Determina la distribución de tiempo, espacio, lugar, acción y función para todos los seres vivos. Se reconoce en todo aquello que puede hacerse. A nadie le sucede nada que no le corresponda. Dentro de la ley se cumple la relación aprender-enseñar. Lo que necesitamos frente a lo que queremos. Cambiando la correspondencia, las creencias falsas por verdades de comprensión, cambiamos el destino. Implica renunciar a pelear contra nada y contra nadie. Ley de la armonía. Frases que las definen. Todo lo que se mantiene,
tiende al equilibrio. Es la ley de la sincronización, que permite el funcionamiento perfecto y coordinado de todo cuanto existe y sucede. Se reconoce en el día y la noche, en las estaciones, en la tolerancia, en la socialización y en todos los sucesos que tienden al equilibrio. Funciona mediante la regulación de los tiempos de acción y recuperación. La técnica fundamental de la armonía es el respeto, que se expresa aceptando y complementando nuestra experiencia con la de los demás. Ley de la naturaleza. Frases que las definen. Todo lo que nace, muere. Ley horizontal, su acción se da en el plano denso de la materia. Actuamos dentro de la ley cuando seguimos el instinto en sus tres funciones: generar la vida, apareamiento, mantenerla, alimentarnos, y defenderla, sobrevivir. Hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y recuerden que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete, habilita las notificaciones y compártelo para seguir creando más material.